Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, ya estamos prácticamente 50 en el aula, eh, pero esperamos un minutito más y comenzamos nuestra clase. Lo que nos queda en esta clase es terminar un concepto de la unidad 6. Vamos a ver la unidad 6, la última parte de la unidad 6 sobre políticas y estrategias sustentables en materia de dividendos. Ya terminamos la unidad 6 y empezamos la unidad 7. La unidad 7 se refiere a mercados del dinero, pero específicamente tiene que ver con el financiamiento bancario, o sea, caracterización del negocio bancario, de lo que llamamos intermediación del crédito y del financiamiento bancario en particular. Bueno, como contexto general, como marco, vamos a dar clase hasta las 6 o minutos antes de las 6, porque luego de las 18 horas, a las 6, hay una reunión del Consejo Directivo muy importante de la que necesito participar. Lo mismo ocurre con la decana, la profesora María de los Arcos Martínez, que está dando clase en otra reunión a esta misma hora, ¿no? Bueno, parece que estamos más o menos terminados. Pero estamos más de 60 o 60, creo que ya es un buen número para participar. ¿Cómo están? ¿Alguna duda en particular? O sea, por favor les ruego que cuando alguno tenga alguna duda, que muestre, o sea, que muestre simplemente que abre el audio o el video y la plantee, o inclusive por las señales, por las reacciones, pueda levantar la mano, entonces lo escuchamos. Es importante, que para mí es muy importante tener ese feedback, esa devolución de ustedes, y así, bueno, ir aclarando dudas. Entonces, estamos, por favor, podemos empezar, ¿les parece bien? Sí, sí. Ok, bueno, gracias. Entonces, bueno, un segundo, a ver. Quiero a ver, un segundito, que sigue entrando gente y... algo está pasando con... A ver, bien, bien. Pablo Sotero, hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, empezamos. Quisiera que recordemos no, o sea, preguntas, tratemos de evitar por aquí las preguntas de los trabajos prácticos. Sí, en todo caso, simplemente coordinamos otro momento para tratarlas, ¿no? Es decir, en el trabajo final, guíense por las consignas establecidas, ¿no? Estábamos terminando la unidad 6 y ahí teníamos
lo que nos quedaba pendiente era la política de dividendos, pero quiero redondear un concepto. Es decir, la unidad 6 sobre estructura de financiamiento y costo de capital trata de dos decisiones estratégicas, vitales, que definen la vida de la empresa y que condicionan su largo plazo, ¿no? Concretamente, esas decisiones son la estructura de financiación, que significa mezcla óptima de financiamiento y también mezcla óptima de capital propio y ajeno. Es decir, en otros términos, esa mezcla de financiación es el mix entre capital propio y ajeno que tenemos que manejar de forma más o menos constante, con un esquema, con una visión de largo plazo. Esto es fundamental para los mercados. Esto es fundamental en cuanto a que mantener una estructura bastante regular de financiación da una señal de alta confianza a los mercados y por lo tanto reduce la tasa de costo de capital que tenemos que usar. Tanto de capital propio como del ajeno, ¿no? Esta es una decisión, la estructura óptima de financiación que la empresa va a adoptar, pero la otra decisión es la de costo de capital, o sea, a ver, conocer cuál es el costo de capital medio total de la empresa. Y esto es una tasa que se usa para evaluar todos los proyectos, o sea, evaluar la viabilidad de las inversiones actuales de la empresa, es decir, si las inversiones actuales siguen siendo rentables, siguen siendo viables o no, y evaluar la viabilidad de las nuevas inversiones. Es decir, hay dos decisiones estratégicas: estructura óptima de financiación y luego también, bueno, la tasa de costo de capital que vamos a adoptar, que surge de un análisis de esa mezcla óptima. Pero luego también hay un manejo táctico del endeudamiento, que tiene que ver con el corto plazo, porque los mercados fluctúan, y entonces esa mezcla óptima de financiación puede tener variaciones en el corto plazo. Estas variaciones de corto plazo las manejamos con el efecto leverage, y ahí lo que vamos a ver es si nos conviene o no financiar enteramente algunos nuevos proyectos, normalmente pequeños, enteramente con deudas. Si nos conviene o no financiar enteramente con deudas algunos proyectos, decimos marginales. Para esto usamos el indicador leverage marginal, que está indicado, como se señala aquí en este gráfico, que se llama gestión táctica del endeudamiento, donde tenemos por un lado en las ordenadas la tasa de interés, la tasa de interés. Ahí dice K, sí, la tasa de costo de capital, pero el costo de capital ajeno, que es la tasa de interés. Esto marca una curva de oferta de deudas. En las ordenadas tasa de interés y en las abscisas el nivel de inversiones. El nivel de inversiones que vamos a financiar con deudas. Entonces tenemos una oferta de deudas y tenemos una demanda de fondos de tercero, una demanda de fondos o demanda de pasivos. Demanda de pasivos que tenemos para financiar proyectos enteramente con pasivos. Entonces tenemos demanda de pasivos por un lado y oferta de deudas por el otro. El punto en que se cortan estas curvas, en este punto el leverage marginal es igual a 1. Y este es el punto de óptimo endeudamiento de corto plazo, es decir, lo que nos marca hasta qué punto nos conviene financiar enteramente nuevos proyectos con deudas. Ahí no respetamos la estructura de financiación. Nos vamos, nos endeudamos un poco más allá, pero ¿cuántos un poco más allá? ¿Cuál es el óptimo? Cuando el leverage marginal es igual a 1. Recordemos que estamos hablando de esquemas de corto plazo. Por lo tanto, ni bien se da vuelta al mercado, hay que salir. Se da vuelta significa aumentan gravemente esos costos, seguramente haya que salir de esos pasivos, ¿no? Pero el indicador leverage es entonces, y particularmente el leverage marginal, es el que nos permite el manejo optimizado del endeudamiento en el corto plazo.
¿Estamos hasta acá? Chicas y muchachos, ¿estamos hasta acá? Después Sí, sí, había algunas profe. cosas que señalaban también, perdón, de prácticos. Yo quisiera destinar unos minutos, unos 10 minutos al final para analizarlo, prácticos y trabajo final. Y en todo caso coordinamos otra reunión. Pero es Pero hasta importante acá que... está. Estamos. Excelente, muchas gracias, muchas gracias. Bien, es importante que avancemos en estos conceptos. Lo que nos queda en la unidad 6 es la política de dividendos. Bien, ante todo, ¿qué es dividendo? ¿Qué es dividendo? O sea, en finanzas dividendo es el reparto de utilidades en efectivo o equivalente. En finanzas consideramos dividendo el reparto a los socios de utilidades en efectivo o equivalentes a efectivo, es decir, podemos repartirla si tuviéramos una caja de dólares, podemos repartirlo en dólares, o podemos repartirlo en euros, o podemos repartirlo en, si nuestros socios pueden comercializar la soja, podemos repartirlo en toneladas de soja. Es decir, pero siempre reparto en dinero o equivalente. O sea, en finanzas, ojo, cuidado, el concepto de dividendo no es el de derecho. En finanzas, el llamado en derecho dividendos en acciones no es dividendo, es una forma de aumento del capital, de retención de utilidades para aumento del capital, pero no es dividendo. Nosotros dividendo, repito, es la distribución de utilidades en efectivo equivalente, utilidades emergentes de estados contables aprobados por la Asamblea. Entonces, el dividendo aumenta el valor de las empresas. El dividendo, sobre todo una política de dividendos bien valorada por los mercados. ¿Y cuáles son los mercados? Los mercados son los accionistas actuales que tienen las acciones de la empresa y nuevos accionistas que pueden entrar, pero también los acreedores. Los dividendos están demostrando la capacidad de la empresa de realmente generar fondos. Es una demostración acabada, muy fuerte, de la capacidad de la empresa de producir fondos y de distribuirlos a sus socios. Entonces uno, cuando como gerente financiero, hay que tener en cuenta algunos elementos. ¿Cuáles son los elementos básicos para fijar una política de dividendos? En primer lugar, la preferencia de los inversionistas por el efectivo, ¿no? O la preferencia por el crecimiento rentable. Es decir, si el accionista, si tenemos una porción importante de accionistas que viven de esos dividendos que estamos distribuyendo mensualmente, su preferencia por el efectivo va a ser enorme, ¿no? Y esto, bueno, yo como gerente financiero debo considerarlo. Al revés, si tengo una porción de accionistas muy importante que son jóvenes, pujantes en crecimiento, que tienen sus fuentes, otras fuentes de ingreso y lo que les busca es consolidar, lo que buscan es consolidar su patrimonio, lo que buscan es una empresa que crezca con proyectos muy rentables, entonces la preferencia será el crecimiento rentable, ¿no? Y por lo tanto, la política de dividendos puede ser o nula, o si tenemos muy buenos proyectos, o puede ser dividendo escasos, ¿no? Muy prudente. O sea, primer punto hay que ver que el gerente, ojo, cuidado, esto es un tema esencial. Estamos hablando de personas. El gerente financiero es el que propone una política de dividendos. El gerente financiero es una persona. Y el gerente financiero tiene que conocer a los accionistas. Los debe conocer. ¿Por qué? Porque son sus jefes. Porque son los que le fijan el sueldo. Porque son los que fijan su cuota de autoridad y poder. Por lo tanto, es esencial conocerlos. De conocerlos, entonces, al conocerlos, vamos a saber ¿sí? cuáles son sus preferencias para el año en curso y para el año que viene. ¿Por efectivo o por el crecimiento? Entonces,
ahí también tenemos que considerar, bueno, las señales de mercado, o sea, ¿qué está pasando en los mercados? O sea, por ejemplo, señales de mercado como son las tasas de interés que se están pagando, cuál es el nivel de costo de oportunidad que pueden tener los socios por inversiones fuera de la empresa. Por otro lado, otro aspecto muy importante que debe tener el gerente financiero es construir una verdadera cartera de clientes, como si fuera un vendedor, una cartera de clientes entre los inversionistas. O sea, el gerente financiero tiene que tener una excelente imagen con los actuales accionistas, y un factor esencial es la política de dividendos, pero también tiene que tener una excelente imagen con posibles inversionistas, con aquellos que quieren comprar acciones de la empresa. Esto hace al valor de la empresa en el mercado. Recordemos que las finanzas de empresa busca aumentar el valor de la empresa en el mercado. Por lo tanto, hasta aquí tenemos tres factores. Ver al accionista, a los accionistas, en su preferencia de efectivo o de crecimiento. Estar atento a las señales de mercado, por ejemplo, a la tasa de interés, pero también a las tendencias que se dan en el mercado de capitales, en las bolsas. Y también tratar de tener una actitud de cultivar una buena imagen corporativa y suya propia entre los accionistas y los inversionistas. Otro aspecto esencial en la política de dividendos, y esto sí que es muy esencial, es el factor técnico y moral clave para la política de dividendos. El siguiente es el factor técnico y moral clave para la política de dividendos. Ojo, pregunta de examen. ¿Cuál es el factor técnico y moral clave para fijar la política de dividendos? Tener en cuenta las oportunidades de inversión de la empresa hacia el futuro. ¿Cuáles son las oportunidades de inversión de la empresa hacia el futuro? Es decir, y el principio es este, el principio técnico y moral es este. Si la empresa no tiene oportunidades de inversión mejores que la que tienen los accionistas, debe distribuir o debe proponer la distribución de dividendos. Repito, principio técnico y moral. Si la empresa, en las condiciones actuales, no tiene oportunidades de inversión, porque su negocio se volvió obsoleto, porque por el coronavirus ese negocio cambió y ya no es más viable. Si la empresa no tiene oportunidades de inversión buenas, sino que al contrario son significativamente peores que las que tiene el accionista, debe proponer la distribución de dividendos. Entonces, ojo, tiene mucho sentido en común esto. Es decir, los accionistas son mi jefe. Si a ellos les van bien los negocios, me van a seguir contratando a mí. Entonces, si no se dedican más al negocio A, porque el negocio A se volvió obsoleto, yo les propongo, retiremos la plata del negocio A y vamos al negocio B o C, que lo tienen que decidir ustedes, para eso son los dueños, son los accionistas. O sea, proponer distribución de dividendos cuando el accionista tiene mejores oportunidades de negocio que la que puede realizar la propia empresa. Al revés. Proponer la retención de utilidades. Proponer la retención de utilidades cuando estamos en lo que se llama como el típico startup. Startup quiere decir éxito explosivo. O sea, proponer la retención de utilidades cuando estamos frente a un mercado, cuando somos líderes en un mercado de crecimiento explosivo, exponencial y por tanto con tasas de rentabilidad muy superiores a la media del mercado. Es decir, yo soy gerente financiero de una empresa tecnológica que encontró un nicho de mercado mundial y que está invirtiendo en proyectos que rinden todos arriba del 200% anual en dólares. Una barbaridad. Entonces, ¿a qué accionista le va a interesar retirar dinero cuando en la calle a lo sumo puede obtener el 10% anual en dólares, por ejemplo? No tiene sentido retirar
dinero de una inversión que le va a rendir el 200 por lo menos y ponerlo al 10. Entonces, hay dos políticas muy marcadas de dividendos aquí, que surgen de este principio técnico. El principio técnico es proponer la distribución de dividendos cuando la empresa tiene malos proyectos. Proponer la retención de utilidades cuando la empresa tiene proyectos excelentes, muy bien fundados, porque encontró y se hizo líder en un mercado de alto crecimiento, ¿no? Entonces, muy concretamente, ¿cuáles son las políticas de dividendos sustentables? Si el negocio de la empresa está obsoleto, no tengo proyectos, la política de dividendos sustentables es distribuir lo más posible. En la otra punta, si estamos en una empresa de altísimo éxito, con proyectos excelentes, proponer la no distribución de dividendos. Y luego hay situaciones intermedias que vamos a pasar a analizar. Por supuesto, también el gerente financiero, para fijar la política de dividendos, además de este factor clave que acabamos de mencionar, hay que considerar la estructura óptima de financiamiento, es decir, cuál es el nivel de capital propio y ajeno que debemos cumplir con estas inversiones. Y otro factor a considerar también es el nivel de liquidez, o sea, nuestra, de la empresa y del mercado. Es decir, el nivel de liquidez muestra realmente, tenemos que analizarla para ver cómo implementar el pago de dividendos. La liquidez determina, por ejemplo, si el dividendo lo vamos a pagar todo junto de una vez el mes que viene o si lo vamos a ir pagando en 12 cuotas mensuales, por ejemplo. O sea, son factores que se determinan considerando la liquidez. O sea, la liquidez tiene más que ver con la implementación de la política de dividendos que con la determinación de la misma, ¿no? ¿Qué cuánto vamos a distribuir? Entonces, hasta aquí resumiendo, el gerente financiero es el que propone la política de dividendos. La resuelve la asamblea de socios. Pero el gerente financiero tiene que guiarse por un principio técnico y moral, que es considerar la cartera de inversiones, la rentabilidad de la cartera de inversiones que tiene la empresa. Si son malas, tiene que proponer la distribución de dividendos, una ambiciosa distribución de dividendos. Esto realmente ayuda a sostener el valor de la empresa en el mercado. Si son excelentes las inversiones a futuro, entonces proponer la retención de utilidades. Pero sigamos un poquito más, vamos a ver ya más concretamente alternativas de políticas de dividendos sustentables que respetan estos principios. En primer lugar, una política muy común que es la del dividendo estable y sostenible. Es decir, pagar periódicamente, que puede ser mensualmente, puede ser trimestralmente, puede ser una vez por año. Es bastante típico hacerlo con cierta periodicidad, por ejemplo, trimestralmente, pero pagar un dividendo constante. Constante puede ser por una suma fija en pesos, esa suma fija en pesos puede ser ajustable, o puede ser por una suma que equivale a una canasta de bienes. Por ejemplo, se paga trimestralmente el equivalente a 500 kilos de trigo de tal calidad, o de algodón. O puede ser un dividendo constante como un porcentaje de la cotización de la acción en el mercado. Un dividendo constante por acción. Ese dividendo normalmente es el importe, es una renta es pequeña, o sea, digamos, a un accionista importante le puede servir para pagar sus vacaciones a fin de año o para cambiar el auto, ¿no? Por ejemplo, para dar una idea, estamos hablando de un rendimiento pequeño, pero constante, muy previsible. Constante se refiere sobre todo a muy previsible, y eso genera una enorme confianza en los accionistas, en los nuevos inversores y también en los acreedores. Otra política de dividendos sustentables, vuelvo atrás. Esta política de dividendo estable y sostenible es muy aconsejable en empresas
exitosas maduras. O sea, empresas que son líderes en el mercado, pero que ya son empresas relativamente viejas, maduras, que son líderes en un mercado que ya no tiene una enorme tasa, una gran tasa de innovación. Entonces, empresas que ya están, han conquistado el liderazgo, tienen una posición de prestigio y que tienen que sostenerla, porque las grandes inversiones ya están hechas, ¿no? En ese caso puede ser muy aconsejable esta política de dividendo estable. Otra política sustentable de dividendos es la del dividendo nulo. O sea, no distribuir dividendos. Y que los socios aprueban no distribuir dividendos. Esto es razonable cuando estamos en startups. O sea, dijimos, empresas de alto éxito. Encontramos un mercado con una enorme tasa de crecimiento. Somos líderes. Rápidamente nos hemos convertido en líderes en un mercado de alta tasa de crecimiento. Entonces, en ese caso, bueno, nos conviene no distribuir dividendos, para aprovechar esas altísimas tasas de rentabilidad de estos nuevos proyectos. Una tercera política, hasta ahí tenemos dos grandes políticas de dividendos sustentables. Y la tercera política son mezclas, como pueden ser, por ejemplo, dividendos esporádicos. Digamos que hay años que se distribuyen y otros que no, que se distribuyen con cuantías diferentes. Bien, el requisito, esto, digamos, es factible, pero tiene un requisito. Mantener una política de muy buena información y muy buena relación con los socios, con los accionistas. O sea, hay que construir confianza en los accionistas con estrategias de comunicación. O sea, el accionista tiene que estar enterado de cuáles son los rendimientos de la empresa, cuáles son los rendimientos y cuáles son los proyectos que está manejando y cómo le está yendo en la implementación de esos proyectos. O sea, el accionista tiene que saber por qué vamos a distribuir y por qué no. Cuando yo, gerente financiero, tengo muy bien informado al accionista, no solo lo que yo le muestro, sino lo que él entiende, entonces puedo darme el lujo de sostener esa política de dividendo variable, ¿no? Pero repito, requiere de esa muy buena estrategia de comunicación. Bien, con esto estaríamos terminando la unidad 6, pero quiero señalar el desafío. El desafío que planteábamos es al principio de la unidad 1 ya, y que nos vuelve a ese desafío, que es aumentar el valor de la empresa en el mercado. Y estamos puestos aquí en esta lámina de ese torrente, ¿no? Que muestra el desafío. El torrente lo que muestra es que todo es muy, muy dinámico, ¿no? Y que nuestro desafío es aumentar el valor de la empresa en el mercado. La B corta, esta B, B, significa el valor de la empresa en el mercado, ¿no? ¿Y cómo se evalúa la empresa? ¿Cuál es el valor de la empresa en el mercado? Por supuesto, no es el valor que surge de la contabilidad, no es el valor de los estados contables. No, eso sigue otros criterios, sirve para otros fines, podría llegar a aproximarse en algunos casos a un valor de liquidación, pero no es el valor que paga el mercado por una empresa. El valor de una empresa en el mercado está dado por D sobre K, sub 0. ¿Qué es D? ¿Qué es D? D es el dividendo futuro esperado. D es el dividendo futuro esperado por los actuales accionistas. ¿Y qué es K? El costo del capital. El costo del capital, si estamos viendo el valor de la empresa como capital propio, el valor del conjunto de las acciones, K va a ser el costo del capital propio, dividendo futuro esperado, dividido el costo del capital propio. ¿Nuestro desafío cuál es? Entonces, posibilitar que los accionistas tengan buenas expectativas de dividendo y disminuir el costo de capital. Eso aumenta la riqueza de los actuales accionistas. Toda esta bolilla está destinada a este punto,
aumentar el valor de las empresas en el mercado. Y también como subproducto tiene otro elemento. ¿Cómo valora una empresa? Se aplica esta fórmula. Con esto estamos terminando la unidad 6. Y estamos ya en 6 minutos para que tengamos un corte, hacemos un recreo de no más de 3 minutos y volvemos ya con la unidad 7. Preguntas hasta aquí, por favor. Sí, Fabricio, quería plantearme alguna cosa. ¿Alguna pregunta en particular sobre la unidad 6? Ok, bien. Entonces aprovecho estos minutos que tenemos para contestar algunas preguntas. A ver, dice aquí, Fabricio, dice, ¿puede dar un ejemplo de ese valor de la empresa dividendo D sobre K, numéricamente? Dividendos esperados, ¿a qué horizonte de plazo se refiere? Excelente, excelente. Fabricio, ¿estás por ahí? ¿Me puedes decir hola? Bien. Bueno. No, mira, escúchame. Esto es desde el punto de vista de matemática financiera, la fórmula de una perpetuidad. O sea, el horizonte de planeamiento se considera que es infinito. Estamos considerando que la empresa va a vivir, es capaz de vivir muchas décadas. Por lo tanto, se considera el valor de una perpetuidad. Y D es el dividendo anual futuro esperado a perpetuidad. Entonces es lo que están estimando los accionistas, que lo seguirán cobrando ellos o sus herederos. Y K, D es un valor que concretamente eso es un problema humano, es un problema de hablar con la gente, ¿no? ¿Qué expectativas tienen con respecto a la empresa los propios accionistas? Y acá que es la tasa de costo de capital, la que acabamos de ver en la unidad 6. Si yo veo el valor, cuando hablamos del valor de la empresa, normalmente es el valor del capital propio. Y por lo tanto, el valor del capital propio es D, dividendo futuro esperado, dividido la tasa de costo del capital propio. Tasa de costo de capital propio, vimos cómo se mide ese costo de capital según que lo captemos con acciones ordinarias o preferidas, por ejemplo. Y que el gran elemento allí es justamente el costo de oportunidad para el accionista. Había una preguntita, aprovecho para contestar, creo que se refiere de Danilo Sosa Martínez. Para armar el estado de fondos, dice, ¿usamos el ESP separado o el consolidado? Danilo, no sé a qué te referís con ESP. ESP separado, no sé qué es ESP separado. Y si se está refiriendo al trabajo final de los promocionales. Hola, profe. Sí. Me refiero al estado de situación patrimonial. O sea, si tomamos el separado o el consolidado. Y sí, hago referencia al trabajo final. El separado, ¿a qué empresa te estás refiriendo? A Molinos. ¡Ay! Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Respuesta. Porque al principio tenemos el consolidado y después mucho más abajo tenemos separado. Excelente, excelente. Muy bueno. ¿Sabes qué, Danilo? El que vos quieras. El que vos quieras. Yo te aconsejo usar separado. Es la empresa Molinos, es más chica, más entendible. La otra es mucho más interesante, pero es un holding que en realidad es mundial. Claro, sí, por eso era mi duda, porque con el consolidado como que sería más difícil ver o analizar, porque tendríamos que estar analizando con otras empresas, sería. Si te animás a encarar por el consolidado, te vamos a ayudar, pero vos elegís. Así cada uno de ustedes, cada uno de los promocionales, aclárenlo más. Aclárenme, voy a concentrar en el consolidado o no, el separado de Molinos específicamente. Muy buena acotación. Muy buena. Perfecto, profe, gracias. Gracias a vos. Bueno, nos queda un minuto y piquito y 20 segundos. No sé si hay alguna
Profe, ¿y para el caso de Loma Negra lo mismo? Para el caso de Loma Negra, Sí, ¿es lo mismo? sí, teníamos que tomar cualquiera de Sí, los dos. exactamente. Si vos tenés un estado contable de la empresa, por ejemplo, típicamente es la empresa madre, presenta el estado contable de la empresa madre, y luego del grupo económico, el consolidado del grupo, elegí el que quieras, elegí uno, y sobre ese trabajás. Ponelo nomás, aclará cuál elegiste. ¿Está? Gracias, profe. Y cualquier cosa, bueno, lo siguen preguntando y lo vamos tratando, inclusive en reuniones adicionales. Para nosotros es muy valioso y muy interesante esos trabajos que ustedes están haciendo. De hecho, son trabajos muy valiosos, muy apreciados en el sistema universitario nacional, este tipo de trabajo. Así que desde ya, felicitaciones por el esfuerzo y la motivación que estoy viendo en varios de ustedes, en muchos de ustedes, en este tipo de iniciativas, ¿no?
feita. Ok? No passado, eu odiei, tu odiou. Odiou. É difícil. Vamos lá. Ele odiou a viagem. Ela odiou o jogo. Odiou. E depois, nós odiamos, eles odiaram. Eles odiaram. Ok? Tudo bem? Ótimo. Então, não quero mais ninguém falando eu ódio. O ódio é um substantivo, né? Eu tenho ódio de pessoas mal educadas. Né? Eu tenho ódio. Isso é um substantivo, né? Nós não podemos conjugar isso. Não é uma conjugação. Ódio. Né? É diferente. Eu odeio e ódio. Tá bom? O segundo é bem fácil, mas muitas pessoas ainda erram. Né? Então, é o verbo ir no passado, o verbo ser no passado. Eu fui, tu foste. Ele foi, nós fomos, eles foram. Foram. Perceba que o N no final nós não fechamos a boca, mas foram. E a sílaba mais forte é foram. Foram. Ok? Tá bom? Então, eu fui ao supermercado. Eu fui um grande atleta de futebol no passado. Eu fui para São Paulo no passado. Depois tem o verbo poder. O verbo poder, ele realmente é regular. Então, seria bem. Então, vai ser assim: um presente. Bueno, empezamos mientras sigo admitiendo algunas personas más, estamos más de 40 ya en el aula, pero ¿cómo se evalúa? Por ejemplo, una pregunta es, ¿cómo se evalúa una empresa que no distribuye dividendos como Amazon? Bueno, si no distribuye dividendos porque tiene una alta tasa de crecimiento, que es el caso de Amazon en particular, altamente, ¿cómo sostener esa alta tasa de crecimiento? Únicamente a través de adquisición de fondos en el mercado de capitales. Esto significa que la empresa cotiza en bolsa y por lo tanto el valor de la empresa surge de la cotización bursátil. Amazon, su valor surge de la cotización bursátil. Esa cotización es B, y tenés, por lo tanto, el costo de capital lo puedes calcular y por pasaje de términos puedes calcular B, que es el dividendo futuro esperado, que no va a ser en el año 1, 2, 3, sino cuando la empresa estabilice su mercado, ¿no? El concepto es el mismo. Disculpe, profe. Que no distribuye dividendos con criterios razonables es porque tiene una altísima tasa de crecimiento en el mercado y una altísima rentabilidad. Entonces, lo típico es que esto, la evaluación surge por lo que la cotización de mercado. Profe, Sí, no se le escucha nada porque hay un micrófono abierto de Cintia, creo que es. No sé si la puede silenciar usted. ¿de quién me decís que? A ver, vamos a ver. Y vamos a repetir. Y por favor les pido que silencien sus micrófonos porque si se entiende, hay una interferencia allí, ¿no? Como que ahora cesó, ahora acabó. Miren, había un par de preguntas sobre este tema de estructura de financiamiento, costo de capital, evaluación de empresas. Primero, quiero dar un ejemplito. Si supongamos que una empresa es capaz de distribuir 1 millón de pesos por año, entonces los socios están conscientes, porque conocen a la empresa, que esta empresa es capaz de distribuir 1 millón de pesos por año. Si la tasa de costo de capital propio fuera el 20% anual,
en la Argentina, lo cual es bastante razonable para una mediana empresa argentina en condiciones normales, en momentos de cierta estabilidad. Entonces, si tenés que D es 1 millón de pesos anuales, y la tasa de costo de capital propio es del 20%, 1 millón sobre 0,20 da 5 millones de pesos. El capital propio de esa empresa vale 5 millones de pesos. Ese es el valor de mercado, ¿no? La práctica de funcionamiento de las bolsas oscila alrededor de ese valor. Entonces, no sé si me explico, es siempre dividendo futuro esperado sobre tasa de costo de capital. Você lembrando da pronúncia, tudo bem. Tá bom. Perdón, ¿una pregunta? Então, eu falo, eu trouxe cerveja da festa. Profesor, sigue con el micrófono abierto. Profesor. Nós temos a cerveja. Sí, a ver un segundo. Voy a Ou tratar eles de... trouxeram. Sí, a ver un segundo. Para ver. Lembrando que a sílaba mais forte é a tônica na terceira do primário. A ver un segundo. Sempre a pronúncia. Será. Fora. Então vamos lá. O próximo verbo é o verbo for. Esse verbo Por favor, les pido a todos que apaguen sus micrófonos. mais usado em línguas A ver. francesas, que falam que usam o verbo que é usado é complicado. Si me da, Não é? O verbo for é bem irregular, Certinho. mas nós podemos substituir ele por un segundo, por favor. Está aprendiendo chino. Ouvir e Sí, estoy buscando dónde tengo el botoncito para apagar el micrófono como anfitrión. No estoy encontrando el botón. A ver, en security. eles é a terceira pessoa do singular, a terceira pessoa do plural, põe, é um pouquinho mais põe. põe. Sí, pero no sé cuál. Remover una persona, no sé quién, cuál es el que está, tengo que recorrer todos. A ver, un segundo. Cintia. Pode deixar aqui na mesa. Está aprendiendo chino, Cintia. Ahí tengo activado el Estuvieron micrófono. en clase de inglés, ¿no? Parece que era Cintia que estaba con una clase atrás. Bueno, entonces trato de contestar las preguntas. Por un lado, el ejemplo, ¿cómo se evalúa un ejemplo cuantitativo simple? ¿Cómo se evalúa una empresa, por ejemplo, una pyme de cierto prestigio, una mediana empresa de cierto prestigio de corrientes o de resistencia, que es capaz de distribuir 1 millón de pesos, producir una utilidad distribuible de 1 millón de pesos por año? Los socios saben esto porque conocen muy bien la empresa, y que el costo de capital propio, como vimos, es calculado como vimos, es el 20% anual. Costo de capital propio real, efectivo, anual. Entonces, si puede distribuir, si las utilidades futuras esperadas son 1 millón de pesos y el costo de capital es el 20%, hacemos 1 millón sobre 0 dividido 0,20. 1 millón dividido 0,20 es igual a 1 millón dividido 0,20 es igual a 5 millones. La empresa vale 5 millones de pesos. ¿Me van siguiendo hasta acá? En todo caso, si me muestran algún dedito así, por ejemplo, que se entiende o no, ¿está? Acá dice el capital de la empresa. No estamos hablando del capital. Es en todo caso el concepto económico del capital propio, no capital social. Es el valor del capital propio de la empresa como concepto de mercado, ¿no? Es el valor al que puedo vender el conjunto de las acciones. Ahora, si me siguen en el razonamiento, decíamos 1 millón de pesos de utilidades futuras anuales dividido costo de capital 20%. O sea, 1 millón dividido 0,20 da 5 millones. ¿Qué pasa si por las condiciones de altísima incertidumbre, por el coronavirus,
cambian las condiciones, entonces la tasa de costo de capital se dispara. Ojo, como está ocurriendo hoy, ¿no? Porque el default, con la grave incertidumbre sobre lo que pase con el financiamiento externo, más los cambios en las condiciones de mercado. Por ejemplo, ¿qué pasa si la tasa de costo de capital, por ejemplo, tendiera a infinito? Ustedes saben que cualquier número dividido infinito, ¿cuánto da? O sea, 1.000.000 dividido infinito, ¿cuánto da? Cero, 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 cero. O sea, cuando completamente se dispara el costo del capital por los riesgos enormes de la economía, el valor de las empresas tiende a cero. Entonces, pero eso depende de las expectativas, pero es simplemente para dar un ejemplo claro de que en condiciones de alta incertidumbre el valor de las empresas en sí cae sustancialmente porque sube la tasa de costo de capital. Entonces, ¿cómo evaluar una empresa como Amazon, que no distribuye dividendos? Bueno, ya dijimos, la no distribución de dividendos es una política recomendable en empresas de alto crecimiento. Típicamente en las empresas de alto crecimiento, la única forma de financiar esa enorme tasa de crecimiento es participando del mercado de capitales. Pasa con Amazon, pero no solo con Amazon, pasa con Mercado Libre, por ejemplo, desde hace años. Esa empresa argentina que cotiza en el mundo, ¿no? O sea, particularmente en las principales bolsas, pero ¿para qué cotiza? Para conseguir el capital que alimente ese crecimiento, porque si no, significaba regalar el crecimiento. Entonces, ¿cómo se evalúa una empresa que cotiza en bolsa? Ustedes ya saben todo esto. ¿Cómo se evalúa una empresa que cotiza en bolsa? Por el valor de cotización de las acciones. Entonces, B igual a D sobre K. B igual a D sobre K. Si vos tenés B, porque es el valor de cotización, y tenés K, porque lo calculaste, bueno, el dividendo promedio futuro esperado surge por pasaje de término. No sé si me explico. O sea, el hecho de que se distribuyan o no acciones, el hecho de que se distribuyan o no dividendos, hay que ver si la política es razonable o contribuye al valor de la empresa. Si la política es de locos, o sea, si una empresa anda mal y como anda mal, no voy a distribuir. Dice, a ver, acá dice, lo que se paga por una acción es el precio, y no necesariamente lo mismo que el valor de la acción. Perdón, precio es la expresión económica del valor de la acción. En finanzas es eso. No conozco otra definición de precio de una acción. Dice, lo que se paga por una acción es precios, claro, sí, que es la expresión económica del valor de la acción. No necesariamente es lo mismo que el valor de la acción y o empresa. Perdón, en finanzas es lo mismo. ¿Cuál sería el incentivo para los inversores en empresas que no reparten dividendos? Explico, ¿cuál sería el incentivo? Justamente yo entro hoy en una empresa que vale 100 pesos. La acción vale 100 pesos. Mi expectativa es que, por su capacidad gerencial, que esa empresa dentro de un año va a valer 200. Entonces, aunque no distribuya dividendos, mi expectativa es comprarla hoy a 100 para venderla dentro de un año a 200. Esa es la expectativa. No es solo los dividendos. El valor está dado por la distribución de dividendos y por el aumento justamente del precio en el mercado. ¿Entiendes? Bien. No, yo les agradezco enormemente estas preguntas, son muy interesantes. Y hay tantas variables que está bueno, les agradezco, realmente está bueno este intercambio. Y les sugiero, vamos a ver en la próxima unidad, en la 8 en realidad, vamos a ver mercado de capitales, que vamos a meternos más de lleno en este tema, ¿no? Claudia dice, claro, habría una diferencia de precios a favor del inversor, claro, exacto. El inversor se enriquece por los dividendos y por la diferencia de precio que gana. Comprar barato para después vender caro, ese es el punto.
Bien, entonces, ¿estamos? Les pido, entonces, si a ustedes les parece, podemos seguir con la unidad 7 sobre lo que llamamos mercado del dinero. A ver, vamos a compartir la pantalla, un segundito. Bueno, primero, mercado de dinero. Es decir, cuando hablamos de mercado de dinero estamos hablando, del negocio bancario. Es decir, los mercados financieros son aquellos lugares físicos o virtuales en que se encuentra la oferta y demanda de activos financieros de cualquier tipo. Mercado financiero, donde se encuentra oferta y demanda de activos financieros de cualquier tipo. Esos mercados financieros son hay dos mercados financieros. Por un lado, los que llamamos el mercado del dinero, que es la banca, también conocido banca dentro de lo que también se conoce como sistema financiero argentino, por ejemplo, ¿no? Entonces el negocio bancario o negocio de intermediación del crédito, que es lo que vamos a ver en la unidad 7. En la unidad 7 vemos mercados de dinero, nos referimos a la banca y a su financiamiento, y que más específicamente se conocen como intermediación en el crédito. Los otros mercados son los mercados de capitales, que operan a través de bolsas y que están regulados por la Comisión Nacional de Valores. Entonces, mercado de capitales lo vamos a ver en la unidad 8, dentro de 2 semanas. En esta unidad vamos a ver el negocio bancario o de intermediación en el crédito. ¿Qué quiere decir intermediación en el crédito? Quiere decir que hay una entidad que se pone en el medio entre los ahorristas y los inversores. Hay una entidad que se pone en el medio asumiendo riesgos. Es decir, así como intermediarios, como un intermediario comercial, ¿no? Un kiosquero es un intermediario. ¿Por qué? Porque compra mercadería, compra galletitas, compra caramelos, los tiene en stock, tiene que administrar sus stocks, corre riesgo por esos stocks, y luego vende sus stocks. ¿De quién son esos stocks? Del kiosquero. Se intermedia entre la demanda de caramelos y la oferta de caramelos que le hace, por ejemplo, Argos. En la banca es lo mismo. El banco toma fondos de los ahorristas, toma fondos bajo la forma de depósitos, y presta esos fondos a los futuros deudores, que son los inversores. Toma dinero de los ahorristas y los presta a los inversores. Pero no presta todo, sino que debe guardar una parte que se llama encaje o efectivo mínimo. El negocio bancario se basa siempre en la intermediación en el crédito, que es tomar fondos de ahorristas para prestarlos a inversores sobre la base de un encaje, ¿no? Esa es la gran diferencia con el mercado de capitales, donde en el mercado de capitales ya vamos a ver que no hay intermediación en el crédito. Hay comisionistas que ayudan a que las partes se junten. No hay intermediación. Ya lo vamos a ver en la unidad 8. Entonces, vamos a ver qué es el mercado del dinero, los tipos de operaciones que realizamos, los tipos de préstamos bancarios más comunes, y vamos a ver dos operatorias que también son bastante comunes y que debemos conocer. El factoring o compra-venta de cartera de cuentas por cobrar, y el leasing, que es arrendamiento, alquiler de bienes, particularmente bienes de uso. Entonces, vamos a ver entonces, acá en las láminas que ustedes tienen ya, estas láminas están elaboradas por la profesora Berta Roth, pero tienen dos definiciones de lo que son mercados de dinero, pero los mercados de dinero, como yo les dije, son los típicos del negocio bancario y que están orientados fundamentalmente a corto y mediano plazo.
están destinados a ofrecer liquidez a las empresas y gobiernos como inversores. Y esa liquidez proviene de los depósitos que capta el banco, pero los capta por su cuenta y riesgo. Vamos a esta lámina que dice organización y principios del negocio bancario. ¿Me siguen hasta acá? Organización y principios del negocio bancario. El negocio bancario no es nuevo, no es que se nos ocurrió a los argentinos hace 10 años o hace 50 años. El negocio bancario tiene miles de años. En realidad tiene, por lo menos, según los registros que tomemos, pero tiene por lo menos 3.500 años. Por lo tanto, a lo largo de esa larguísima historia ha acuñado reglas que se llaman normalmente reglas naturales del negocio bancario. Son como una especie de leyes naturales, es como la ley de gravedad. Entonces vos podés decir, si yo me tiro de un 8º piso, ¿qué me pasa? Y te vas a matar. Es simple. Entonces, ahora, si me tiro de un 8º piso arriba de un helicóptero, y no, esa es otra cosa. Pero ¿qué necesite? La tecnología y asumir los costos. La tecnología del helicóptero y asumir los costos de ese vuelo. Lo mismo pasa con las reglas naturales del negocio bancario. Son muy estables, tienen miles de años de historia. Entonces, si yo empresa, o yo banco central, quiero violarlas, puedo si pongo la tecnología y asumo el costo. Si no, es desastroso. Y en la Argentina ya hemos cometido numerosos desastres de este tipo, por no reconocer la historia milenaria del negocio bancario, que tiene que ver con la naturaleza humana. Entonces, ¿cuáles son esas reglas básicas de funcionamiento del negocio bancario? Ojo, cuidado, pregunta típica de examen. Vamos a preguntar que ustedes mencionen y expliquen 2 o 3 reglas. Tienen que acordarse con sus palabras, pero por lo menos acordarse para mencionar 3 de estas reglas. En primer lugar, primero, regla de la necesaria masividad y repetitividad de las operaciones. Necesaria masividad y repetitividad de las operaciones. Quiere decir, los bancos necesitan de la renovación permanente, o sea, que los préstamos se paguen, pero que a su vez los depósitos se renueven. Necesitan prestar, que el inversor devuelva y volver a prestar, y que los depósitos se integren y que después se renueven. A veces se retiren, pero después se vuelven a reinvertir en nuevos depósitos. O sea, el banco es un negocio masivo y que necesita de rotación. ¿Estamos hasta acá? Por favor, si alguno me puede confirmar con alguna... Si se va entendiendo hasta acá, lo que quiero básicamente es que se comprenda que no... gracias, Mariel. Que esto no... El negocio bancario no depende de un capricho o una orientación política que pueda hacer cualquier cosa, ¿no? Es decir, podés hacer cualquier cosa sin asumir los costos. Y si tenés la tecnología. Como decíamos, yo me puedo tirar del 8º piso y salvarme siempre y cuando me tire arriba de un helicóptero. O con un buen paracaídas. Y sepa cómo manejarlo. Segunda regla, la independencia técnica para evaluar riesgos. Particularmente los riesgos de incobrabilidad. La evaluación de riesgos en la banca y sobre todo el riesgo de incobrabilidad es un tema extremadamente técnico. ¿Quiénes son los especialistas? ¿Quiénes son los especialistas en la evaluación del riesgo crediticio en los bancos? Los escucho. ¿Quiénes son? Especialistas en la evaluación de riesgo crediticio en los bancos, con los que saben analizar empresas. Bueno, ustedes, básicamente los contadores, secundariamente, según el enfoque, los licenciados en administración. Pero es un tema técnico. Los riesgos no es un problema político. O sea, los riesgos de crediticio en particular no se pueden asumir en función de un masomenómetro o en función de
que hay que favorecer la producción algodonera. Sino simplemente eso significa que un enorme costo para la sociedad, cosa que ya ha ocurrido muchas veces en la Argentina y en el Chaco en particular, ¿no? También en Corrientes. O sea, los riesgos dependen, el manejo de los riesgos es un manejo técnico. Con esa evaluación técnica, después los decisores, que pueden ser políticos, como en la banca pública, toman la decisión que corresponda, hacen análisis de costo-beneficio, pero tienen que tener ese análisis, ese informe técnico, a ver cuáles son justamente los riesgos que hay que soportar. Tercera regla, selección y dispersión de la cartera activa como base imprescindible para gestionar sus riesgos. Selección y dispersión de la cartera activa. La cartera activa son los préstamos, ya vamos a ver. O sea, los bancos necesitan operar sobre una cartera de préstamos dispersa. No una sola empresa, no un solo sector. Necesitan atender con préstamos a todos los sectores, a diversos sectores, de modo de dispersar, de equilibrar sus riesgos. O sea, para administrar sus riesgos necesita manejo técnico, como dijimos antes, manejo técnico, pero además dispersar, no prestarle a una sola empresa, a una sola persona, a un solo sector, a muchos sectores, dispersar los riesgos. De modo que cuando un sector tenga problemas, el banco lo pueda seguir sosteniendo y que no se caiga el sector y el banco. Está necesaria dispersión de la cartera de préstamos. Otra regla es el necesario equilibrio dinámico con los otros sectores económicos. Es decir, equilibrio dinámico quiere decir, los bancos normalmente son tan poderosos, no digo un banco, el sistema de bancos y compañías financieras, entidades financieras. Los bancos son tan poderosos que pueden ir absorbiendo otros sectores. Pero si se da un exceso, si en realidad si absorben, el negocio bancario es muy específico. En realidad, o es banco o es otra cosa, o es una empresa, o es empresa constructora, o es empresa petrolera, o es empresa bodeguera. No pueden ser las dos cosas. Un banco no puede absorber otros sectores porque simplemente cuando ese sector estacionalmente o cíclicamente empieza a tener problemas, se cae, lo primero que cae es el banco. Entonces, a ver, concretamente, el banco tiene que mantener también su autonomía con respecto a otros sectores. Puede invertir eventualmente en un sector, por ejemplo, comprar una bodega, cosa que ha sido común en Argentina, comprarla, pero luego venderla, hacer su negocio en esa compra-venta, no comprometerse a largo plazo con un sector, con una actividad. La actividad es el negocio bancario. Por eso hablamos de equilibrio con otros sectores. Otra regla, la necesidad de un agente de regulación, Banco Central, necesidad de un agente de regulación. ¿Me van siguiendo hasta acá? El Banco Central hay un artículo en la página, más que un artículo, es un video del Banco Central sobre el Banco Central argentino. Yo se los recomiendo verlo. Es muy interesante y muy importante. Dura 2 minutos y medio. Es esencial. Pero un sistema de bancos necesita de un agente de estabilización que permita repartir los riesgos y que le da justamente estabilidad al sistema bancario. Y eso es una base imprescindible también para la estabilidad del sistema económico, en condiciones cuando hay una relativa libertad de mercado. También el agente de estabilización hace falta por otra tendencia natural que mencionamos inmediatamente, que es la tendencia a la concentración del negocio bancario. O sea, el negocio bancario, si lo dejas libre, sin regulaciones, tiende a ser un monopolio. Tiende a ser un monopolio, o lo sumo un oligopolio, 2 o 3 bancos que manejan toda la economía. Y eso con los enormes costos del monopolio. Ustedes habrán estudiado en economía esto, ¿no? En macro, que el monopolio tiene, digamos que, efectos nocivos sobre la sociedad, ¿no? Entonces, para evitar esos efectos nocivos, para fomentar la competencia, y también esto fortalece el desarrollo económico, el Banco Central
propicia, apoya, el Banco Central debe apoyar la permanencia de bancos pequeños que cubran toda la geografía del país, que cubran todas las regiones y todas las actividades del país, que es lo que de hecho hace nuestro Banco Central, que es una entidad muy profesionalizada, por suerte. Bien, estamos terminando y creo que yo preferiría, nos quedan 4 minutos, preferiría parar aquí con una sola acotación. Vamos a entrar justamente a analizar cuáles son los riesgos. Los riesgos que asumen los bancos. El principal riesgo que asumen los bancos es la incobrabilidad de la cartera, pero hay muchos otros, ¿no? Que los vamos a analizar rápidamente en la próxima, o no tan rápidamente en la próxima clase. La próxima clase terminaríamos esta unidad 7. Acá básicamente cuando hablamos de bancos, tomamos el concepto de riesgo como pérdida probable, ¿no? Como la pérdida probable. Por ejemplo, en los créditos, la pérdida probable por no cobrar el crédito. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda en particular, por favor? ¿Dudas, comentarios? Tienen, a ver, un segundo, voy a... Hay algunas preguntas, parece. Bien. En el material en el aula virtual hay mucho de la unidad 7. Particularmente les recomiendo ver ese videíto de Banco Central. Vean ese video, vean un par de veces, dura 2 minutos y medio. El Banco Central es el gran orientador de todo el sistema de bancos, y también péguenle una leída a todo el material, así vamos ya más concretamente, simplemente una leída, de modo que puedan anotarse algunas dudas y podamos avanzar más en firme en la próxima clase. Bien. ¿Alguna acotación? ¿Dudas? De la unidad 6 que vimos, de la unidad 7 que estamos empezando, del trabajo final. Bueno, todo ok, Fabricio. Bueno, excelente. Cualquier duda la ponen en el aula virtual o la transmiten. Yo con los profesores de práctico tengo un contacto diario, ¿no? Así que pueden plantearle sus dudas, que de inmediato las estoy conociendo y las vamos a ir respondiendo, ¿no? ¿Estamos? Bien. Les agradezco el estar aquí. Es un gusto para mí y nos vemos entonces, con seguridad nos vemos el próximo miércoles a las 16:30. Si existiera alguna otra situación como para tener otra reunión antes o que ustedes la necesitan, plantéenla y la organizamos. ¿Está? Bueno, un segundo que veo que entraron unos cuantos chats. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Y nos vemos el próximo miércoles y cualquier cosa en el medio lo vamos analizando, nos volvemos a juntar. Chao, hasta luego.